un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida. Lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado.
Muy buenas tardes a todos y todas. Otra edición más de Mentor Sessions. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Es viernes y mi alma lo sabe. Sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Zelaya y bienvenidos a una sesión más de Mentor Sessions. Gracias a todas las personas que se están conectando desde diversos lugares de Latinoamérica y hoy será un tema fascinante, un tema que ha inspirado múltiples libros, múltiples películas y hoy hablaremos cómo la tecnología puede aplicarse en diferentes contextos, en contextos organizacionales, en nuestra vida cotidiana. Y hoy hablaremos de nada más y nada menos que la inteligencia artificial. Así que para poner en contexto esta sesión, definamos la inteligencia artificial y sus diversas aplicaciones por medio de este video. Veamos a continuación. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas.
Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Y ahí lo tienes, aplicaciones cotidianas en muchas cosas que hacemos todos los días. No pienses únicamente en robótica sofisticada, son todos los procesos que hacemos asistidos por computadora. Hoy vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros mentores, un experto latinoamericano con amplia experiencia en proyectos de inteligencia artificial, que nos contará un poco cuál es el estado del arte, cuál es la definición de inteligencia artificial y cuáles son algunos proyectos concretos que las organizaciones ya están utilizando. Hablábamos fuera de cámara de diversos sistemas para optimizar logística, para optimizar procesos. Y sí, vamos a presentar también uno de esos robots con inteligencia artificial que esta compañía utiliza para procesos muy puntuales. Así que déjame darle la bienvenida por medio de este video a nuestro mentor de hoy, Alejandro Flores. Veamos a continuación. En Mentor Sessions siempre celebramos el emprendimiento y Kio Networks es una de las organizaciones llamadas unicornio, que tienen una valoración de más de $1 billón en Latinoamérica. Así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida al director general de Kio Networks International, Alejandro Flores. Mi querido Alex, qué gusto saludarte. Ya estábamos disfrutándonos del programa fuera de cámaras, ya habíamos resuelto el mundo, así que me da mucho gusto tenerte por acá. Julio, no sabes qué gusto me da estar contigo y con tu audiencia, en verdad. Es un privilegio y un orgullo estar, como digo, con ustedes. Te agradezco muchísimo y este es un tema que me apasiona personalmente y creo que desde niño me encantaba poder soñar con la tecnología, cómo se utiliza, y creo que estamos en una era apasionante.
Así que me encantaría empezar por lo básico, mi querido Alex. ¿Qué es inteligencia artificial? Poníamos una introducción allí, pero como hablábamos contigo fuera de cámaras, no es solo la robótica, no es Terminator y todo lo que veíamos, sino que tiene aplicaciones más cotidianas que ya diversas organizaciones e incluso nosotros a nivel personal ya estamos utilizando. Cuéntame, ¿qué es inteligencia artificial? Así es, Julio. Mira, la inteligencia artificial o AI, como se conoce, son los procesos inteligentes y autónomos que realiza una máquina, ¿sí? Una máquina es una computadora, para hablar específicamente. En ciencias de la computación, que es la ciencia en la cual nosotros nos dedicamos y trabajamos, se define como a la inteligencia artificial las máquinas que se adaptan al entorno y llevan a cabo acciones concretas y específicas que se asemejan a muchas de las acciones que realiza un ser humano como tú o como yo, o como alguien de tu audiencia. Eso es la definición real de inteligencia artificial. Ok, así que podemos no tenerle miedo, sino que sabemos que son procesos que nos acompaña una máquina y como podemos ver, las máquinas pueden hacer cosas muy rápidamente, pueden reconocer ciertos patrones y además tenemos que entrenarlas. Es decir, la parte humana siempre está dentro de esa ecuación. Ahora, cuéntame cómo funciona, porque aquí le hablamos a audiencias que puede ser técnica, pero también alguien que está fundando una empresa. ¿Qué hay detrás de la cortina? Yo sé que tú has trabajado en muchas empresas tecnológicas y que conoces no solo la parte técnica, sino la parte empresarial aplicativa. Cuéntame cómo funciona. Mira, eso específicamente es lo que yo me gustaría enfocarme en esta sesión que vamos a tener contigo y en tu canal y con tu audiencia. A la gente técnica me voy a dirigir específicamente, claro está, pero me interesa más que la gente no técnica, que son los que están o iniciando en este entorno tecnológico y que están empezando a adaptar. No nos ha quedado de otra desde hace casi 9 meses a la fecha, adaptarnos y entender cómo la tecnología entra en nuestras vidas y en nuestras empresas. Esa es la gente que yo quisiera que por favor pudiéramos dedicarle el tiempo específico con las explicaciones claras, no técnicas, e intentaré hacerlo. Mira, yo te voy a definir cómo es lo que nosotros cuando explicamos con clientes que están entrando a esto, definimos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo que funcione solo o sola. La inteligencia artificial funciona a través de precisamente instrucciones que nosotros damos a algoritmos programados por los humanos. Algoritmos son los programas que los humanos creamos y programamos, que esos programas se insertan a una computadora o a muchas computadoras y hacen algo que nosotros programamos que hicieran, o nosotros dijimos, en su mejor de los casos, que aprendieran de algo que nosotros dijimos que aprendieran. No van a hacer nada sin una instrucción de un ser humano, Julio. No van a hacer nada sin que nosotros les digamos que sí lo hagan o que no lo hagan. Sí también podemos decirles que aprendan de lo que nosotros las hemos programado, que eso es lo interesante y eso es lo que voy a platicar en un momento más, si tú me lo permites. Y creo que en ejemplos prácticos me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando hacemos un CAPTCHA, que a veces nos pregunta, por favor, reconozca cuáles son las señales de tránsito. Y alguien me explicaba que en ese proceso tan simple que hacemos, también estamos ayudando a entrenar a la máquina para que pueda reconocer posteriormente esos patrones. ¿Diríamos que eso es un ejemplo de inteligencia artificial? Es un ejemplo claro, preciso y justamente uno de los principales que vamos a empezar a ver ahora que salgamos de esta situación y de pandemia que estemos y podamos salir. Eso es lo que está sucediendo. Hay ciudades importantes en Europa, Asia, inclusive en Estados Unidos, empezando ya en América Latina, algunas de estas ciudades, donde ya se programan las señales de tránsito, no solamente para autos, sino también ven los algoritmos de cuántos ciclistas o motociclistas circulan por las calles comparado con la cantidad de autos. Y lo que hacen es administrar las señales de tránsito para que haya una convivencia lo mejor posible en el tránsito urbano de las ciudades. Y hablemos justamente, tú decías, estamos en un momento de cambio y de crisis. Y cuéntame cómo era la situación de la inteligencia artificial y su adopción antes de pandemia
¿Y cuál es tu proyección para ahora? Supongamos que tenemos la buena noticia de estas 3 vacunas que están como finalistas, que funcionan y que esta situación regresa a una normalidad un tanto como la conocíamos. ¿Cuál es tu proyección? Mira, déjame hablar un poquito de lo que ha pasado en estos meses primero, ¿no? Hablo de las empresas y los emprendedores que tienes en tu audiencia y en tu canal, que es gente que muchas de ellas tuvieron que adaptarse a una nueva normalidad con la tecnología. Muchas veces esa tecnología no existía con ellos. Muchas veces la tecnología no formaba parte de su vida cotidiana y de su empresa y tuvieron que hacer cambios rápidos y drásticos. La adaptación a eso fue la parte más importante, Julio, porque la tecnología existía, las plataformas estaban, las plataformas vivían junto con nosotros, pero no las usábamos, no teníamos tanta necesidad de usarlas. Con esta situación que hemos vivido en el mundo, que no la deseamos ni la quisiéramos volver a tener nunca en la vida, tuvimos que adaptarnos a la tecnología. Yo estoy seguro que post-COVID, el momento que vamos a vivir, con lo vivido ya y lo experimentado no nada más de vida, lo experimentado tecnológicamente hablando de las personas, desde el niño en la escuela, desde los nuevos trabajadores que empezaron a trabajar sin ir una vez a su oficina o a la oficina que los contrató, o los que llevamos años en una oficina y que tuvimos que salirnos de la oficina para estar encerrados en nuestros hogares, esa experiencia nos va a llevar a que ahora la tecnología se va a adaptar a nosotros. Que eso es el paso importante, no tenerle miedo, porque la tecnología ya está con nosotros, Julio, no se va a separar. Y me llama la atención que si vemos tendencias, vemos desde lo básico que los registros de páginas web crecieron a triple y cuádruple dígitos en este año. Las personas empezaron a irse rápidamente hacia e-commerce, hacia adaptar. E incluso en broma decíamos que el acelerador de la transformación digital fue el coronavirus y no fue ni el CTO, ni el CEO, ni nadie. Y creo que muchos de nosotros saltamos a adoptar diferentes cosas. Probamos que podíamos entrenarnos a distancia, probamos hacer incluso transmisiones en vivo, probamos nuevas tecnologías y justamente empieza a haber esa adopción más rápida, pero a la vez un desconocimiento que, como nos dice Alberto acá, también genera miedo. ¿Qué va a pasar con los trabajos que se automatizan y vemos una revolución cada vez más rápido? Pero ahora centrémonos en Latinoamérica. Sí. Cuando pensamos nosotros en inteligencia artificial, podemos pensar en lo que se está haciendo en Asia o en Alemania, que son países que pueden ser más avanzados en algunos tipos de inteligencia artificial. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica? ¿Cuál es el estado del arte acá en nuestra región? Mira, Julio, en Latinoamérica el crecimiento de la inteligencia artificial va lento, pero va seguro, que eso es lo más importante. Va a pasos lentos, pero va seguro. ¿Por qué? Porque en América Latina tenemos una característica importante. Estamos muy cerca de Estados Unidos. Estamos muy cerca de lo que pasa y no pasa en los Estados Unidos. Así es que eso que lo que pasa, lo adoptamos, lo traemos, lo analizamos, lo probamos y lo usamos o no. Entonces, vamos bien, lentos, pero vamos bien. Y déjame darte algunos ejemplos o algunos datos, por ejemplo. Hemos hecho encuestas y hemos hecho estudios y hemos estudiado dichos reportes que muchos de los estudios, por ejemplo, Forbes, dice el 58% de los líderes empresariales están seguros que la inteligencia artificial de América Latina va a revolucionar su negocio. 58%, Julio. Esto es más de la mitad, un poquito más de la mitad. Yo te aseguro que antes del COVID, antes de la pandemia, no llegábamos a la mitad, porque había una cierta rechazo a la tecnología, sobre todo de los grandes empresarios. Hoy ya nos dimos cuenta todos de que la tecnología forma parte de esto. Así es que esto es importante. En temas de inteligencia artificial, lo primero que se debe superar es el escepticismo, como tú bien lo decías, que la inteligencia artificial puede ser útil. La inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas. La inteligencia artificial forma parte de nuestros procesos día con día en nuestra empresa y en nuestra vida cotidiana.
Y me llama la atención los ejemplos cotidianos que he visto en organizaciones que, por ejemplo, reconocen patrones logísticos y empiezan a decir, muy bien, voy a entrenar a la máquina para saber cuál es el patrón usual que usa esta persona, por ejemplo, en una entrega a domicilio. O en el caso de la agricultura, ¿cuál es la forma óptima de colocar una parcela para que la rentabilidad que tenga por hectárea, por ejemplo, sea más alta? O inclusive la velocidad para definir la vacuna de COVID-19 utilizó patrones muy sofisticados de inteligencia artificial para ver cuáles eran las combinaciones óptimas para lograr esta vacuna. Incluso me llamaba la atención una que vi en Asia de cómo los patrones para identificar si una persona había contagiado a más personas y cómo podías geolocalizarla y entrenar a una máquina para predecir qué lugar podía tener un mayor número de contagios. Entonces creo que sin duda nos estamos dando cuenta que es algo cotidiano y no solo circunscrito a la robótica, que es, entiendo, un subset que utiliza la inteligencia artificial. Así es. Mira, déjame platicarte sobre estos dos temas y déjame centrarme primero en la parte mundial. Efectivamente, hay un dicho que dice, 9 mamás no pueden hacer un bebé en un mes, pero una mamá sí puede hacer un bebé en 9 meses. Ese es el ejemplo clásico de las vacunas ahora para COVID o de cualquier otra vacuna. No puedes hacerla si no la pruebas. Si no hubieras habido en estos momentos inteligencia artificial o RPA, como tú te refieres, a la robótica programada automatizada, no hubiera habido este avance rápido de los procesos de investigación, desarrollo y pruebas de las vacunas, ¿sí? Hubiéramos tardado más. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bien lo comentabas tú, Julio. Los procesos repetitivos de almacenar la información de todos los que han hecho pruebas, de los que han hecho todas las capacidades de información de todos los que han tenido en pruebas en el mundo. Si no se hubiera tenido toda esta información y esta infraestructura tecnológica a través de la inteligencia artificial, se hubiera tardado mucho más en recabar toda esta información, clasificar la información, distribuir la información y analizarla. Esto precisamente es uno de los casos que nosotros, y me voy a América Latina, ahora en México, nosotros en Kio Networks tenemos una solución que se llama Prophecy, que es una plataforma de inteligencia artificial que permite precisamente identificar anomalías, predecir eventos y tomar decisiones en servicios. Hablo de servicios tecnológicos, aplicaciones, infraestructura y sistemas de tecnología físicos. Es una solución que analiza las bitácoras, las métricas, los sensores, todo lo que lleva a que tu infraestructura tecnológica funcione. Imagínate en estos momentos que digan, se cayó el sistema, como mucha gente lo dice. Los sistemas no se caen, Julio. Lo que se caen es la infraestructura de los sistemas. Las telecomunicaciones, el cómputo, el almacenamiento, los switches de comunicación, toda esa infraestructura es la que se cae y hace que los sistemas no funcionen. Si tú puedes predecir que todas estas infraestructuras funcionen a través de cuáles han sido las fallas en los últimos 12, 18, 24 o 36 meses, cuáles son los aplicativos o software que han tenido que actualizarse en los últimos 6, 12, 18, 24, 36 meses, si no tienes toda esa información, no la analizas y te previenes, no vas a poder tener eso. Prophecy para Kio Networks ha funcionado bien con nuestros clientes porque les ha dado disponibilidad de esa infraestructura técnica del casi el 100%. Es decir, imagínate que tu empresa, que tú puedas tener la posibilidad de que tu infraestructura funcione 7x24 en las aplicaciones que son críticas, sería increíble para hacerlo. Hoy existe, gracias a la inteligencia artificial. Ahora, esto en el mundo, Julio, se repite, porque existen millones y millones de plataformas y de programas que funcionen ya a través de la inteligencia artificial y de la robótica que tú dices, programada siempre por un humano, que eso es lo más importante. Los empresarios de ahora estamos empezando a ser conscientes y tratamos de ser conscientes a los otros empresarios de que la programación de la informática no es solamente de las máquinas, es del humano hacia las máquinas. Y me llama la atención que
aquí es donde empezamos a combinar palabras que hemos utilizado en otras sesiones de mentores, en donde, por ejemplo, decimos el acceso a data y la data agregada, que le llamamos Big Data, pero ahora la capacidad de interpretar esa data. Y aquí la inteligencia artificial nos sirve para tomar esa gran cantidad de información y prevenirnos en ciertos puntos críticos y patrones que puede reconocer. Y veámoslo en ejemplos prácticos. Incluso este viernes es el famoso Black Friday en Estados Unidos y grandes retailers lo que han hecho es establecer patrones y todos sabemos cuando vamos a esas páginas donde te dicen, Julio, basado en tus compras anteriores, te tengo este regalito que creo que te va a gustar y tú dices, desgraciado Amazon, ya sabe lo que yo hago y pareciera conocernos más. Ahora bien, veamos algunas aplicaciones como esa empresariales, porque tenemos múltiples ejemplos y lo que quisiera es desmitificar justamente a nuestra audiencia que la inteligencia artificial puede tener varias aplicaciones en varios momentos de la cadena de valor de las empresas. Así es, mira. ¿Qué ejemplos e industrias se te ocurren que son interesantes? Hablábamos de una farmacéutica fuera de cámaras. ¿Y qué otros ejemplos han tenido ustedes donde has visto ese impacto positivo en el negocio? Mira, hablamos de la telemedicina hace un momento y vale la pena recordarlo porque la telemedicina ha buscado aprovechar siempre o desde siempre las ventajas que proporciona la inteligencia artificial. Gracias al Machine Learning se ha podido agilizar el desarrollo de nuevos fármacos, como te decía hace un momento, pero también la distribución de esos fármacos. Para darte una idea, en México, específicamente en México, una cadena de farmacias importante en nuestro país ha hecho inteligencia artificial a través de Machine Learning para saber cómo va a distribuir qué medicamento en qué zona y en qué temporada del año, en qué región de la República Mexicana. La República Mexicana es geográficamente es un territorio enorme, grande, y distribuir medicamentos desde Tijuana o hasta Mérida o Cancún son días, ¿no? en transporte terrestre, con los mecanismos y las protecciones que los medicamentos deben de llevar de temperatura y demás cosas, humedades y demás. Esta farmacéutica lo que hizo, y le ayudamos nosotros a hacerla, fue precisamente hacer predictibilidad de lugares y enfermedades primero por zonas en el país. Entonces, prepararon esa información para mandar previamente a los medicamentos. Si sabemos que en México, en tales zonas de nuestro Golfo de México, del Pacífico, que tenemos playas, existe la chikungunya, va a salir a algún lugar, pues mandamos medicamentos previos. Con toda esta información en años anteriores de cuándo empezó, en qué zonas, cuántos medicamentos se vendieron, etcétera, pudieron predecir y anticiparse y reducir las enfermedades en esas zonas de personal de humanos, mandando medicamento a tiempo. Es por esto que, insisto, la inteligencia artificial ha existido. Tú bien lo decías en tu video, o lo mostrabas en tu video. Desde 1950 se hablaba de la inteligencia artificial. Ahora imagínate, post-COVID, la inteligencia artificial, ¿cómo va a ser? Y me voy a otros terrenos, por ejemplo. La agricultura, Julio. La agricultura, países como Rusia. Es increíble la forma que ellos planean los cultivos de sus terrenos. En Rusia es uno de los países donde mayor capacidad de cultivo de grano tienen, y no nada más para el vodka, sino para muchos otros productos alimenticios también, trigo, sorgo y demás. Rusia tiene un proyecto nacional en Rusia donde predice cuánto va a producir, cuánta agua va a necesitar y cuánto producto va a tener para poder distribuirlo. Lo más importante ahora es cómo empezar a distribuir ese producto. Y es donde Rusia está empezando a hacer ahorita distribución de rutas o planeación de rutas de distribución de los productos. Esa es una muy importante aplicación de la inteligencia artificial. Otro, si me permites, movilidad y transporte. Te decía, en Suecia, ¿no? Existen ya en las ciudades más importantes de Suecia los semáforos o las señales de tránsito donde dan la vialidad, mejor dicho, a las motocicletas, bicicletas y a los automóviles, pero también sabe y percibe que si hay un humano a través de sensores que tienen en las calles, detienen el tránsito para que la gente
transite y pueda pasar de una avenida a otra. En fin, hay una infinidad de cosas que estamos empezando a ver y vamos a empezar a ver, porque en estos 9 meses, Julio, lo que ha habido ha sido tiempo para pensar. Las grandes empresas, tú has dicho algunas o muchas de ellas, grandes empresas como estas han empezado a pensar qué va a pasar post-COVID, qué va a pasar con reconocimiento facial en los aeropuertos, reconocimiento facial en las calles, en los transportes públicos, touchless, touchless, es decir, sin contacto, tarjetas de crédito sin contacto que tú puedas tener para comprar tu boleto en el transporte público sin tener que pasarlo y no tener contacto físico, pues para evitar o contagios u otras enfermedades. Cosas de este tipo, Julio, son las que empresas grandes están empezando a pensar. Y empresas como nosotros, Kio Networks, somos las que estamos empezando ya a probar para poder llevarlas a nuestros clientes de una mejor manera, probadas y, más importante, implementadas. Y me llama la atención que hablaba con un ejecutivo de alta tecnología que me decía, estas tecnologías han existido hace mucho, y me daba un ejemplo, por ejemplo, de las fábricas. Y decía, las fábricas, tú puedes entrenar a una máquina para que pueda, por ejemplo, clasificar el café. Y lo puede hacer con rayo láser, con infrarrojo, y puede detectar por diferencia de ondas si un café es desechable o no. Lo que él me decía es que esta tecnología con el paso del tiempo va abaratándose y por lo tanto puede ser en escala. Hablaba también con un fotógrafo profesional y me decía, mira, lo que hace tu aparato con la tecnología que se llama Deep Fusion es que detecta muchas fotos y hace lo que yo hago manualmente rápidamente. Dice, tomo esta foto, la que tiene mejor iluminación, y la escoge por ti. Pero me decía, al final es una detección muy rápida de patrones, como tú bien has dicho. Ahora, hemos hablado de varias industrias, de varias empresas, y sin duda estamos viendo desde la óptica de la posibilidad. Ahora, varias personas incluso han preguntado acá y nos dicen, por ejemplo, aquí hay dos preguntas, y acá le mando saludos a varias personas, que mi querida Giselle, qué bueno que está ahí conectada, que nos conocemos desde hace años, y mira cómo es el pequeño que ahí trabajó también contigo, me da muchísimo, y muchas personas que están mandando acá saludos. Una primera pregunta es, hay un temor que estas tecnologías en gran escala van a sustituir a muchos empleos, y muchos empleos sobre todo repetitivos. Y puedo mencionar ejemplos como cuando alguien está en un parqueo, por ejemplo, que ahora es un proceso tecnológico. Mi punto de vista siempre es positivo porque yo digo, libera el potencial de los seres humanos hacia trabajos más interesantes. Trabajar en una caseta todo el día debe ser tortuoso, una máquina puede hacer eso rápido y liberar hacia trabajos más interesantes. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué deberíamos hacer para considerar ese impacto que va a tener en el mercado laboral? Si bien es cierto, tendrá un ajuste en trabajos más operativos, también crea otros nuevos. Yo he visto inclusive listings de oportunidades de trabajo para behavioral robotics, o sea, temas de comportamiento en robótica, cómo entrenar. Entonces, esa es una primera pregunta. Y la segunda, que me dijeras, ¿qué no es inteligencia artificial? ¿Cómo podemos distinguir entre qué sí y qué no es? Muy bien. Mira, partamos del principio. Hemos hablado que la inteligencia artificial hace que los procesos repetitivos y estandarizados los hagas automáticamente. Es decir, que tengas tú computadoras o máquinas que hagan esos procesos repetitivos y tediosos muchas veces más fácil. Esos puestos, Julio, sí se van a sustituir. Estoy seguro de eso. Pero estos puestos se van a sustituir por puestos mucho más productivos. La inteligencia artificial sí va a hacer que desaparezcan algunos puestos de trabajo, pero también, Julio, hará que surjan nuevos puestos. Y déjame darte un ejemplo. El Foro Económico Mundial pronosticó el año pasado, pre-COVID,
que entre el 2025 y el 2035, en un tranche de 10 años que existe, se eliminarán 75 millones de empleos en todo el mundo debido a la automatización de procesos. Procesos que te he dicho son repetitivos, son tediosos, son improductivos y que solamente hacen que el humano y su psique no aumente. Pero a su vez se crearán 133 millones de nuevas funciones de trabajo. Escucha, funciones de trabajo, que esto generarán más empleos. Eso significa que nosotros, el ser humano, tenemos el reto de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Ese es el reto, Julio. El reto no es temerle a la inteligencia artificial o temerle a la robótica o la RPA. El chiste es temerle a no adaptarse a esa tecnología y a los nuevos procesos que la inteligencia artificial nos está llevando a todos, muchas veces sin darnos cuenta. Y creo que tú has recordado algo que acá Anabela Maldonado también nos decía, es algo para lo que tenemos que prepararnos, y creo que por eso hacemos también estos programas y por eso acercamos a gente de vanguardia como tú, que está en la punta de lanza trabajando directamente estos proyectos, y que nos demos cuenta que no es algo para estar intimidados, sino que yo veía un video que me pareció genial que lanzaba IBM sobre Watson, y era una parodia en donde colocaba un grupo de autoayuda para robots. Entonces, colocaba todos los estereotipos de yo quiero dominar el mundo, yo voy a destruir a los humanos, y en eso aparecía Watson cuando decía yo colaboro con los humanos, ayudo a predecir temas climáticos, ayudo en tecnología básica, por ejemplo, los vehículos que ahora nos previenen y pueden frenar solos, esos están usando sensores que siempre están, es la misma tecnología que utilizan los aviones, y por eso los aviones son tan seguros, solo que ahora se ha democratizado su uso hacia los vehículos. Incluso me llamaba la atención darnos cuenta, nuevamente, un teléfono que tiene un giroscopio, que es la misma tecnología que nos llevó a la luna, antes costaba millones de dólares y hoy cuesta algunos cuantos dólares. El mismo sensor que tenemos en nuestros dispositivos. Entonces, ahora distingamos qué sí es y qué no es. Muy bien. ¿Cómo sé yo cuando algo no es? Mira, antes déjame darte una especie de short notice, o de mensaje claro. No, las empresas y los humanos no debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial. Al contrario, es un excelente aliado para los negocios. Nuestra recomendación siempre es, como tú lo dices, que las empresas busquen asesores expertos en estos procesos, pero no nada más tecnología, sino expertos que entiendan entre la tecnología y la relación de la tecnología con los negocios. Porque un experto tecnológico no te va a ayudar a que la inteligencia artificial se adapte a tu negocio. Es al revés. ¿Cómo metemos un conjunto de procesos para que junto con la tecnología tu negocio funcione? ¿Ok? Bueno, ¿qué no es la inteligencia artificial? No son los robots de Star Wars. No son los coches que van a funcionar automáticamente solos. Eso no es la inteligencia artificial. No son los robots que van a hacer el quehacer de nuestras casas por nosotros. Eso no es la inteligencia artificial. Eso es la consecuencia de llevar una inteligencia artificial a un punto positivo para el uso de la humanidad. La inteligencia artificial per se no sirve de nada, pero la inteligencia artificial bien usada para el propósito positivo del ser humano es lo que va a hacer que la inteligencia artificial sí sea lo que debería ser la inteligencia artificial. Me encanta. Y veía inclusive, Sony hacía un ejercicio que me pareció fantástico, donde tomaba a una máquina para que agarrara las canciones que a la humanidad nos han gustado más. Y decía, muy bien, prodúceme alguna canción basado en lo que nos gusta. Y era súper interesante ver cómo el algoritmo tomaba patrones, por ejemplo, de los Beatles, que fueron tan famosos, y decía, esto creo que le puede gustar al ser humano. Pero la conclusión de este estudio era la creatividad no la puso la máquina, la puso el ser humano. La máquina lo que hizo fue tomar algunas piezas de la genialidad del ser humano.
Y creo que en la medida en que nosotros veamos que es un trabajo colaborativo y cómo utilizamos la tecnología a nuestro favor, como tú bien has dicho, podemos ver grandes cosas. Entonces, me encantaría mostrar un ejemplo ahí sí de inteligencia artificial y de robótica, porque yo sé que tú lo tienes por ahí y yo quisiera tener uno de esos guardianes que tú tienes ahí en tus oficinas. Lo quiero mostrar para que nuestra audiencia pueda ver acá las mascotitas que tiene nuestro querido Alex. Veámoslas a continuación. A Server. Sí, déjame contarte, mi querido Alex, que este video se lo enseñé a mis dos perritas y les dije, bueno, se tienen que poner las pilas. Van a ser buenas compañeras de ella. Porque tengo buenas expectativas de ustedes ahora. Cuéntame, ¿qué hace la tecnología de Spot? Y yo sé que ustedes son los pioneros en Latinoamérica en traer esta tecnología. Cuéntame un poco más de ella. Así es. Mira, deja darte un poquito de antecedentes, Julio, porque es una experiencia, como decimos en México, padrísima, ¿no? Los mexicanos utilizamos padrísimo para decir algo que está bonito, bueno, que ha sido admirable, ¿no? Mira, nosotros, como tú sabes, tenemos más de 40 centros de cómputo en 5 diferentes países. Y esta pandemia nos ha enseñado a cómo, o mejor dicho, nos ha puesto a pensar más dedicadamente y profundamente cómo hacer que nuestros procesos de vigilancia de nuestros centros de cómputo sean más y mejor, ¿no? Como tú sabes, dentro de esos centros de datos que tenemos existen infinidades de computadoras, de sistemas de almacenamiento, switches de comunicación, que son propios nuestros y también propios de nuestros clientes. Entonces, la vigilancia tiene que ser estricta, Julio. No puede pasar nada. No podemos hacer que nuestros centros de cómputo tengan una falla. Afortunadamente, en 18 años que llevamos, ni uno de nuestros centros de cómputo ha tenido una caída. Nunca se ha caído en nuestros centros de datos. Entonces, ya empezamos a hacer que las cosas funcionen de una manera diferente. Y déjame explicarte. La definición de robótica para nosotros es precisamente esto. Estar vigilando, utilizar la inteligencia artificial para vigilar, administrar y sobre todo soportar parte de nuestras funciones de nuestros centros de cómputo, se la estamos dando a estos robots que se llaman Server, por servidor, y OS, por Operating System, que es el sistema operativo. Hicimos una encuesta en todos los kiosks, casi 3,000 kiosks, y decidimos entre todos, a través de una votación, que se iban a llamar Server y OS, parte fundamental de nuestros principios de tecnología. Server y OS lo que hacen es precisamente estar funcionando todo el día, las 24 horas del día, todos los días. Cuentan con cámaras estereoscópicas, con una visión de 360 grados, que graban video y toman fotos e imágenes. Navegan de manera autónoma, usando un sistema de percepción en tiempo real programado por nosotros,
diseñado por nosotros y las rutas que tienen que dirigirse son diseñadas y definidas por nosotros. Además, están dotados de aplicaciones que le permiten ejercer o hacer diferentes acciones que van más allá de la protección, como también, Julio, tomar mediciones del medio ambiente. Para nosotros, la temperatura de los centros de datos tiene que ser perfectamente clara y no puede ni subir ni bajar. Revisión perimetral, humedad de los centros de cómputo y reconocimiento facial de la gente que va y transita a través de los centros de cómputo. No ha disminuido la gente de seguridad ni de vigilancia de nuestros centros de cómputo. Es un complemento adicional. La gente humana de seguridad está haciendo funciones precisamente de analizar los alertamientos o las indicaciones que server y OS nos dan. Así es que es un enriquecimiento mayor a nuestras medidas de protección, de monitoreo y de vigilancia. Hoy buscamos, en Kio Networks, potenciar los usos tecnológicos a lo que nos dedicamos específicamente de estos robots. Primero, en el cuidado de la infraestructura de alta disponibilidad de nuestros clientes, porque nuestros clientes no pueden tener una falla de sus sistemas, dadas sus capacidades para mover en ángulo. Tú viste cómo suben las escaleras, cómo se inclinan, cómo se agachan, cómo suben, ¿sí? Recorren distancias largas, verifican información a diferentes velocidades, en fin, eventualmente ponerlos a disposición, lo queremos hacer algún día para nuestros socios tecnológicos en diferentes sectores. Hoy tenemos 2 y estamos haciendo lo posible para que nos lleguen pronto más y ponerlos en todos nuestros centros de cómputo. Pero por el momento, los nuevos integrantes robóticos de los Kios, como le decimos, estarán en las instalaciones en nuestro centro de datos en México, realizando funciones, como te digo, que superan las labores de un dron o de un ser humano que no podrían hacer, como detectar riesgos potenciales, pues de una forma anticipada, verificar diversos variables operativas de la infraestructura tecnológica. Y esto nos da un mayor margen de acción, Julio, más fortalecimiento a la capacidad de prevención y respuesta a nuestros clientes. Y mira, me encanta la forma en que estás contando cómo se utiliza la tecnología, porque es nosotros, nuestro negocio, nuestro core business es llevar esa disponibilidad a nuestros clientes. Somos expertos en manejo de data, de ciberseguridad y por lo tanto necesitamos una función que contribuya a trasladar esa propuesta de valor a nuestros clientes. Así que esta robótica con inteligencia artificial complementa nuestro negocio. Y lo vemos que es, tú lo decías muy bien, el trabajo de seguridad permanece allí, solo que ahora le estamos dando información adicional, un soporte que nos permita hacerlo. Incluso me llamó la atención cómo Spot está siendo entrenado, por ejemplo, en Singapur para llevar procesos de distanciamiento social y cómo pueden utilizar estas capacidades de medir temperatura para ayudar a las personas en parques, por ejemplo, y poder detectar focos infecciosos. Lo vi también en China, cómo lo están utilizando en algunos hospitales, e inclusive me llamó la atención ver aplicaciones en donde están tratando de leer lenguaje no verbal para poder también ser compañeros emocionales de personas que tienen por alguna enfermedad infectocontagiosa procesos forzados de distancia social. Y creo que las aplicaciones son infinitas en la medida en que tenemos la imaginación para poder ver un mundo colaborativo con esta tecnología. Entonces, cuéntame un poco cómo es el futuro, Alex, porque sabemos que llegará algún momento en donde la máquina sí va a pasar el famosísimo test de Turing, donde vamos a poder trabajar sin saber necesariamente que estamos interactuando con una máquina. Lo hemos visto, una tecnología como Watson que ya le ganó Jeopardy a los campeones mundiales, ya le ganó a campeones de ajedrez. Es decir, las máquinas también han tenido esa capacidad de aprender y para poder ayudar mejor a la humanidad. ¿Cómo ves el futuro? Mira, el futuro lo veo positivo siempre, Julio. Yo soy siempre una persona positiva, tal vez por eso me he dedicado toda la vida ya a la tecnología, porque para mí la tecnología forma parte de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa,
Todos vivimos y convivimos con la tecnología. No nos vemos ajenos a una tecnología. Desde el aparato que tenemos aquí hasta la televisión y todo eso. Lo más importante que creo yo que nos va a pasar en el futuro es que nos vamos a empezar a dar cuenta más de que la tecnología forma parte de nosotros. Lo más importante es no tener miedo. Hay que tener precaución. Y empiezo desde el principio. Precaución no nada más a la inteligencia artificial y a la tecnología per se, desde los niños. Los niños tienen que tener o tenemos que ayudarles a tener una educación. La web es igual de riesgosa que la calle. Si tú dejas a tu niño solo en la calle, algo le va a pasar. Si tú dejas a tu niño solo en la web, algo le va a pasar. Si tú compartes información de dónde vives, con quién vives, tu tarjeta de crédito en la calle y lo compartes en la web, es el mismo efecto. El sentido común, Julio, es lo que nos va a hacer que podamos hacer que la tecnología forme parte más importante de nuestra vida. Y la adopción de esa manera con sentido común nos va a ayudar a que sea positivo. La inteligencia artificial en el futuro, y estoy hablando en los próximos meses, no estoy hablando de los próximos 10, 20 años. Ya te dije que el World Economic Forum, ¿qué dice que va a pasar entre el 25 y el 35? Pero ¿qué va a pasar el año que entra? Los mismos robots que tú dices, en ciudades como Singapur, Los Ángeles inclusive, o Nueva York, van a empezar a recorrer las calles y van a tomar temperatura de ciudadanos y van a poder detectar quién es una persona que bajo su registro tuvo ya o no una vacuna. Eso es muy importante, Julio, porque con eso tú vas a hacer que los ciudadanos vivamos más, tengamos mayor seguridad, tengamos mayor, sobre todo, posibilidad de vivir de una forma mejor que la que hemos estado viviendo. Por eso pienso que el positivismo que tengo yo, creo que es el positivismo que esta industria está llevando y dejándonos a todos los ciudadanos de este planeta. Lo veo positivo. No hemos visto nada, Julio, todavía. Estamos empezando a ver la punta de lo que la inteligencia artificial ya empezó a hacer con nosotros. Y creo que las aplicaciones ahora, mientras que te escuchaba hablar, imagínate un centro logístico en donde tengas estos dispositivos tomando un inventario automático, donde por radiofrecuencia entra un camión y automáticamente se hace el inventario y las personas pueden dedicarse a otros trabajos que agregan mucho más valor y liberan ese ingenio. Me llamaba la atención un ejemplo de British Petroleum, que tenían el reto cómo hacer para minimizar los spills petroleros que existían. Y el segundo lugar que resuelve este reto fue un tatuador. Y llamaba la atención que el tatuador decía, bueno, yo trabajo con tinta y también hay spills y yo lo que tengo que hacer es este método como de cuadricular para que yo pueda limpiar el área. Y es una aplicación de otro dominio, pero usando esa creatividad humana liberada para otros dominios específicos. Y yo creo que ahí es donde está la gran capacidad de resolver esos problemas de la humanidad. Tú hablabas hace un momento y voy a utilizar un ejemplo. Pueden buscarlo en la web. Es un ejemplo claro de empresas como la que dices, la empresa online más grande del mundo, por no decir su nombre. No sé si te has dado cuenta, cuando tú compras un producto y le dices comprar, cuando te vas al carrito y dices hacer el pedido, te dice usuarios que han comprado esto, también han comprado, te pone una lista de 4 o 5 productos. ¿Tú sabes por qué lo hacen? No es porque tengan, bueno, muchos de estos sí, pero la mayoría no son porque tengan que ver relación con esto, sino porque en el mismo almacén de la empresa están juntos, Julio. Entonces, la distribución en los anaqueles es más fácil ir por el cable que pedí, bueno, el adaptador que pedí, pero además un lápiz para tu iPad, porque está en el mismo anaquel o al ladito del anaquel. Entonces, el costo de almacenamiento, distribución y empaquetado es mucho más barato a través de la inteligencia artificial. Esas empresas, como la que te digo, ya lo aprendió y ha sido punta importante de innovación, pero más importante, de hacer eficiente a los negocios. Amazon es la empresa que nos ha dado el ejemplo de cómo hacer uso de la inteligencia artificial desde el proceso más sencillo. ¿Cómo empaqueto un producto y lo pongo cerca del otro? ¿Cómo se dieron cuenta
que al lado del anaquel de los shorts tenía que haber un vaso? Pues porque mucha gente ha pedido vasos y shorts al mismo tiempo. Es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo de cómo han sucedido las cosas y cómo empresas como Amazon han aprendido a hacer estas cosas. Porque la estadística y la historia se los ha dicho y le han enseñado ellos a sus computadoras a hacer lo que ellos quieren que hagan. Sí. Y si tú ves las estadísticas, por ejemplo, del famoso Día del Soltero, que acaba de ser el 11 del 11, 1111, y veía las estadísticas de Alibaba, que inventa ese día, vendieron en un día 58 billones de dólares en un día. Sí. Y me llamaba la atención cómo ellos utilizaban la inteligencia artificial para programar la logística. Y leía que habían utilizado más de 3,000 vuelos charter de vuelos gigantescos de carga solo para manejar la logística de ese día. Te puedes imaginar 3,000 vuelos gigantescos de carga en un día, pero utilizaban algoritmos y se apoyaban de tecnología de inteligencia artificial para maximizar las rutas. Cómo maximizar la forma en que tú embalabas todos los diversos productos, y creo que de eso se trata, de las posibilidades que son infinitas de apoyarnos de tecnología. Así que quiero hacer una pequeña pausa comercial, mi querido Alex, solo para anunciarle a nuestra audiencia de qué vamos a hablar la otra semana. La otra semana nos vamos a preparar también para soñar para el 2021 y hablaremos con Eddie Osvaldo Pérez, que es el socio director de Grant Thornton de Guatemala, y hablaremos de cuáles son las herramientas de modelación financiera para presupuestar en el 2021. Eddie nos va a trasladar mucha data interesante, escenarios y sobre todo qué podemos hacer para planificar mejor este 2021. En este mismo lugar, la semana siguiente, 6 p.m. hora de Guatemala. Así que mi querido Alex, ha sido una cátedra interesantísima que pudiéramos hablar muchísimo, pero quisiera hacerte algunas preguntas finales. Sé que este tema a las empresas les interesa mucho, hay muchas personas inclusive preguntando sobre, ¿cómo podemos enterarnos más de Prophecy y de estos temas que nosotros vemos? ¿Qué deberíamos buscar en un experto que nos ayude? Tú anotabas algunas cosas que me parecen relevantes, una profundidad técnica, pero también una aplicación de negocios que pueda entender cómo funciona la estrategia de mi empresa y cómo la tecnología es un habilitador de eso. Y tú agregabas a ese triángulo, por así decirlo, una experiencia probada en la práctica, porque podemos saber en teoría lo que es la tecnología, en teoría lo que es la estrategia, pero no necesariamente tenemos esos casos prácticos donde puedo llevarte, esto es lo que ha funcionado en otras industrias o en otras empresas. ¿Qué deberíamos buscar cuando busquemos una ayuda y cuáles deberían de ser esos primeros pasos? Mira, en primer lugar, eso, lo que tú dices, que la persona o la empresa que tú acudas a solicitarle esta ayuda o esta asesoría tenga por lo menos 3 cosas. En primer lugar, la experiencia tecnológica y el conocimiento tecnológico, ¿sí? Muchas veces los expertos tecnológicos hablamos de tantas cosas tecnológicas que pareciera que sabemos, pero en realidad enredamos a mucha gente con tanto tecnicismo. Yo creo que el que explica mejor es el que hace que la tecnología se vea sencilla. Ese es el mejor asesor, número 1. Número 2, pedirle referencias. Dime quién, dime cuándo, dime con quién, dime cómo, dime cuáles fueron los resultados, déjame hablarle, déjame llamarle, déjame saber si es realidad lo que tú me estás diciendo. Eso es lo más importante. Y 3, al igual que tienes que saber de tecnología, tienes que saber del negocio, por lo menos entender cuál es el verdadero negocio de los clientes. Si el sector financiero es un sector financiero, es un sector donde lo que requiere realmente es una rentabilidad y atención al cliente, tienes que entender de cómo se tiene que atender a los clientes. Si es manufactura, tienes que buscar la rentabilidad. Si es medicina, cómo hacer para que los resultados de los clientes sean mejores, es decir, en su salud. En fin, todas estas cosas tienen que ver. Pero lo más importante, Julio, a lo que nosotros los de tecnologías de información nos dedicamos es a brindar confianza.
Tú no vas a dejarle tus sistemas a cualquiera. Tú vas a dejarle tus sistemas que te lo administre a alguien que te dé confianza. Alguien que viéndote a los ojos te pueda decir, señor cliente, esta es mi tarjeta, este es mi celular, este es mi teléfono. Los sistemas van a fallar, porque eso no hay, siempre sucede. Pero ahora vamos a ver cómo vamos a resolver nosotros como empresa esas fallas. Nosotros lo que vendemos en Kio Networks es tecnología, pero todo envuelto en un contrato de confianza, Julio. Excelente. Y me encanta que creo que todo lo que tiene que ver con esa asesoría de las empresas es una sociedad de largo plazo. Y a mí me gusta siempre presentar quienes son mis propios mentores organizacionales, porque no hay como, mi papá me enseñó una frase que dice, hijo, no tienes que saberlo todo, pero sí tienes que saber el teléfono del que lo sabe. Y es como buscar a la persona adecuada en ese momento adecuado. Ahora, quisiera hacerte otra pregunta. Tú hablabas del tema de confianza y creo que el rodearnos de buenos asesores, de buenos consejeros es fundamental. Hablemos de lo que ha pasado también con la pandemia, que son muchos más fraudes, muchos más crímenes que tienen que ver con el uso de la tecnología. Sí. Este es un tema que yo sé que también ustedes son expertos en tema de ciberseguridad. Hemos hablado con algunos de tus ejecutivos claves en el pasado de este tema, pero ahora llevémoslo a la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos protegernos y sobre todo estar más conscientes de los riesgos que tenemos en un mundo que lo está utilizando más? Hablamos que la pandemia acelerará esto, pero también, así como ahora empezó el tráfico de nuevo en algunas ciudades, también empieza el crimen común en ciertas ciudades. Esa misma analogía pasa con la tecnología. ¿Qué consejos nos darías para utilizarla bien empleada y prepararnos ante estos riesgos? Mira, en primer lugar, existen las plataformas y las herramientas de uso. Usar herramientas tecnológicas de seguridad es bien importante. Ahora, ¿cuáles son esos simples consejos que nosotros damos a nuestros clientes? En primer lugar, antes de la pandemia, nosotros los empleados nos comunicábamos de la empresa a nuestros sistemas. Ahora nos comunicamos de nuestra casa a la empresa a los sistemas. Hoy hay un camino en medio adicional a lo de antes, que significa pues, mayor posibilidad de algún problema que pueda existir. Entonces, en primer lugar, Julio, lo que nosotros recomendamos en Kio Networks es siempre conectarse a los sistemas de nuestra empresa, obviamente, con nuestra computadora de la empresa, si es que la tenemos. Porque ahora estamos conectados a la red de nuestra casa, que es una red pública, ¿sí? Con ciertos protocolos privados, pero al final vas de un punto a otro punto de una forma pública. En segundo lugar, las empresas, ahora lo que tienen que proteger, y lo están haciendo muy bien muchas de ellas, es proteger de la entrada de la empresa adentro de la empresa. Hoy tuvieron que poner esos protocolos de seguridad antes de la puerta, ya no después de la puerta. Eso es lo más importante. Existen herramientas, existen cosas y protocolos que nosotros diseñamos y damos a nuestros clientes para que tengan prevención de esto. Sin lugar a duda, existen las herramientas desde las más complejas hasta las más sencillas, en primer lugar. En segundo lugar, el sentido común que hablaba hace un momento. No vas a dar información a alguien que te lo pida en un correo electrónico de tu password o de tu usuario o de lo que tú tengas que tener a alguien que no conoces. Sí. No lo hagas. No, siempre pregunta antes y siempre ten esa paranoia de la ciberseguridad que tenemos que tener. Porque vivimos y estamos en una carretera insegura. Y en tercer lugar, Julio, lo más importante, no hacer cosas que normalmente no hacíamos antes. No meternos a páginas donde no estábamos, no acudir a sitios donde normalmente no vamos, no atender los llamados en correos o chats o lo que sean de gente que normalmente no teníamos. Si nos llaman alguien que nos da cierta información personalizada, nosotros debemos ser los que más preguntamos. Ha habido y se ha detectado ahora más un ciberataque, estoy hablando de la semana pasada, en el mundo, donde hoy ya te dan los datos de tu tarjeta de crédito, tu dirección, inclusive las últimas 3, 4, 5 compras que has hecho, y ahorita lo que está sucediendo es esa información
te están tomando la información de tu tarjeta o de tu cuenta y con eso están haciendo compras y preparándose para el Cyber Friday. Entonces, hoy existen muchas formas. Hay que estar mucho más prevenido y con mucho más sentido de la protección, Julio. Y me encanta la palabra que usabas, el sentido común, de cómo no hagamos digitalmente lo que no haríamos en la vida tradicional. Y a veces nos creemos una historia porque viene un correo que te dicen, mira, se murió un familiar lejano en el Congo y te dejó una herencia, pero me tienes que dar tus datos de transferencia. No lo haríamos en la vida real, pero por correo pareciera que el anonimato nos da ciertas libertades que pueden ser mal utilizadas. Entonces, mi querido Alex, hemos tenido una conversación fascinante, que te agradezco la generosidad de compartir con nuestra audiencia la forma tan llana y tan práctica que nos has llevado, un tema que puede ser muy complejo. Pero quisiera hacerte una pregunta final que me encanta hacer en estos programas. Hemos hablado de las oportunidades, de qué es la inteligencia artificial, cómo lo podemos usar en las empresas, pero siempre me gusta decir, si tú fueras a escribir un tweet con tu mejor consejo relativo a la inteligencia artificial, ¿cuál sería para que nos los llevemos como una perla de sabiduría? Mira, Julio, en Kio Networks, en verdad, cuando pensamos en inteligencia artificial, podríamos creer que se trata de tecnología del futuro. Lo cierto es que es un recurso de hoy, que ya está implementado en el presente y nos va a permitir afrontar los retos de un futuro. Esta tecnología nos va a llevar a crecer, a mejorar y a enfocar el talento humano. Y además, tomar acciones en el presente nos permitirá prepararnos para ese futuro que te decía. Me encanta y creo que refuerzas algo en lo que creemos profundamente, que es seguir aprendiendo. Como me decía un mentor, si tú quieres ser un líder o experto, siempre tienes que tener esa actitud de permanecer toda la vida siendo un alumno. Así que, mi querido Alex, te agradezco muchísimo, te agradezco esta conversación tan amena, te felicito por lo que están haciendo, que es punta de lanza para Latinoamérica y motivo de mucho orgullo para quienes los conocemos y sobre todo ese emprendimiento que nos pone tan orgullosos de lo que han alcanzado. A nuestra audiencia también le damos las gracias por haber permanecido acá con nosotros. Les dejamos un recordatorio de la semana siguiente, donde hablaremos de herramientas de modelación financiera para presupuestos 2021, junto con el director general de Grant Thornton en Guatemala, Eddie Osvaldo Pérez. Así que, mi querido Alex, te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros y sobre todo eso que nos llevamos, que sin duda nos llevamos más preguntas, pero esa es la inquietud de seguir aprendiendo. Somos vendedores, Julio. Algún día nos volveremos a ver para responder todas esas preguntas. Y gracias a ti y a tu audiencia por recibirnos. Y en Kio Networks estamos para servirles. www.kionetworks.com. Muchísimas gracias, Alex. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Feliz noche y seguimos creyendo que lo mejor está por venir. Que Dios les bendiga. Muy feliz noche.